¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado de la noche, un video distinto. La verdad que estaba limpiando y clasificando estas herramientas y bueno, se me ocurrió que mientras yo limpio y ordeno un poquito, estemos en contacto. El saludo a los amigos de siempre, en especial al amigo Cristino, que siempre está colaborando y dejando comentarios en el canal, y por una cosa u otra, si bien le respondo y todo, pero nunca lo menciono. Así que bueno, el saludo para vos, amigo. Saludos a mi amigo Daniel de Balcarce, saludos a Leonardo, al amigo de MHC Tools, el amigo Edgardo, el amigo Eugenio, el amigo Nico Scarone. Bueno, sería injusto con Juan Ignacio, gran persona. Montón de amigos que se acercan y bueno, ya prácticamente tenemos una relación de amistad y somos una comunidad. El amigo Adriano, el amigo Adrián, entre tantos otros. Les agradezco mucho el apoyo. El canal, si bien es chiquito, pero la calidad de los suscriptores, la verdad que es espectacular. Son muy buenas personas. Hechas las formalidades del caso, que son formalidades, pero no quiere decir que no sean sentidas, vamos a ordenar un poquito y vamos a ver todas estas herramientas que por una cosa u otra me fueron quedando dentro de un cajón después de desarrollar tareas y bueno, algunas faltan en una caja, otras faltan en otra, y hoy las voy a limpiar, las voy a clasificar y mañana las pondré en la caja correspondiente ya para que ya quede todo preparadito para el lunes encarar una nueva semana de trabajo. Tenemos una pinza pico de pato, pinza punta plana con segmento de corte como a mí me gusta, de la marca Irimo. La verdad muy recomendable esta pincita, en especial es igual a la Baco que ya mencioné muchas veces, con la ventaja que esta tiene los topes para en caso de tener que traccionar, no irse sobre la pinza y bueno, que no haya choque eléctrico. Muy linda herramienta. Destornillador de la línea Blackjack. Vamos a limpiarlo un poquito. Este pertenece a la caja de service o de plomería. Y bueno, como digo siempre, el Hydro 3 es un excelente sellador, pero bueno, se ensucia todo. O sea, la verdad que mancha. Pero generalmente cuando termino las tareas y me queda alguna manchita, porque bueno, los que ya estamos con oficio no nos manchamos prácticamente, pero la nafta, el combustible como le llamen, donde estén viendo este video, lo quita perfectamente. Es espectacular. Llave Gedore 3/4 combinada, muy linda herramienta. Pinza de punta Stanley Pro, con sus muescas para crimpear, como le llaman. Yo le llamo cerrar terminales, pero bueno, viene con esos detalles. Una muy linda herramienta, ha trabajado mucho, obviamente en lo que es electricidad. Apareció una llave Baco de 3/4. Esta es de vieja generación, debe haber estado dando vuelta en alguna caja. La vamos a poner con las herramientas antológicas del taller. Esta es una de las Baco 3/4 que tengo de vieja data. Llave ajustable, llave francesa, como me gusta llamarla a mí, de la línea Stanley Fat Max. Ya hemos hablado de estas. Tiene la particularidad que abre como si fuese 12 pulgadas o un poquito más, como para poder agarrar medidas de accesorios, tuercas o lo que tengamos que apretar un poquito más grandes, y en donde por ejemplo no entra el largo de una llave de 12 pulgadas, que sería la medida que sigue. Todos, como digo siempre, dirán, Tano, pero si estás trabajando con mayor apertura, ¿la llave aguanta el torque de una de 12? Sí, eso sí, créanme que lo aguanta porque está sobredimensionada en cuanto a su anatomía, es muy reforzada, tiene un poquito de juego,
que no me gusta. Un poco más de juego que las de la primera temporada que compré. Pero bueno, muy buena herramienta. Va a volver a la caja de service, donde siempre va. Destornillador Bullet S800 PH2, muy útil. Es una linda línea la de Bullet de esta época. Seguramente lo voy a poner en la caja de electricidad. Llave combinada 22 milímetros. Si bien es china, Chrome Vanadium, pero es de esas chinas que uno le saca buen rendimiento. Son lindas herramientas. La verdad me gusta. Pincita universal de 6 pulgadas. De la marca Black & Decker. La verdad que Black & Decker, o como le llamen ustedes, ha hecho muy buena herramienta eléctrica, muy buena agujereadora. Tengo una agujereadora que es bárbara. 2 velocidades, percutor, 13 milímetros, muy linda. Pero bueno, en todo lo que es máquina estamos de acuerdo. Lo que es herramientas manuales, muchachos, les aseguro que esto es una pinza genérica con un aislante bastante lindo, pero bueno, que se lastima fácilmente y se sale con facilidad. Créanme que no estoy haciendo prácticamente fuerza, se sale. Pero pegándolo y teniendo determinados cuidados, es una linda herramienta. Lo que pasa que bueno, lo que uno paga no es para andar pegándolo. O sea, esto debería estar bien pegado del momento cero al uso. O sea, la verdad que la línea herramientas de mano Black & Decker no me gusta en absoluto. Pinza de punta Taurus, muy linda. Me gusta mucho la geometría de esta pinza en triángulo. La verdad que llega a lugares poco accesibles, va muy bien. Me gusta. Bueno, una de mis herramientas clásicas y favoritas de esta última época. Pinza punta plana, pico de pato, marca ZX o Sex. La única contra, como digo siempre, como dije en el video de esta, que no tenga segmento de corte. Después el resto, la verdad que me gusta mucho. Pinza de presión, llave de fuerza, pinza perro, como le quieran decir. Muy linda herramienta. Esta la vamos a poner en la caja de plomería, dado que a veces sirve para tener algún caño para fusionar. El que la ve dice, y no la usás para aflojar algún caño. No, yo a esta las uso para tener algún caño afuera de la línea de pared cuando necesito fusionar. O sea, me arreglo con estas. Que también obviamente la utilizo cuando hay que sacar alguna pieza que quedó dentro de la pared o algo. También trato de hacerla participar para eso. Hoy en día, para lo que está sirviendo, es para tener los caños fuera de la línea de pared y poder fusionar. Muy útil. Esa es una genérica, pero créanme que no hay diferencia con la de la línea Ruhlmann. Llave ajustable, llave francesa, de la marca Irimo, la segunda generación que tengo. La verdad que me gusta más la primera. Pero bueno, es una muy buena llave. No ha variado la calidad en cuanto a resistencia, en cuanto a anatomía. Sí, por ahí el jueguito molesto, pero sigue siendo una de las mejores opciones a tener. Seguimos con las ajustables, llave Mex. La verdad que ha mantenido su calidad desde la primera generación que compré allá en el 2007 hasta esta que compré, esta generación de francesas que compré este año. La verdad no ha variado absolutamente nada. Martillo. Muchos dicen que no hablo de los martillos. Este es de marca El Roble. La verdad que lindo martillito. Calidad recomendable. No se abolla. Bueno, este es chiquito. Es de unos 300 gramos.
que es lo ideal para llevar en una caja de herramientas. Si necesitan algo más grande, ya les sugiero que pasen a lo que es una masa. Pero bueno, se puede llevar algo un poquito más grande. Lo que pasa que si no es algo que se use frecuentemente, estamos cargando medio kilo al divino botón en una caja. Imagínense que a veces uno, bueno, no es mi caso porque mucho no me gusta, ya no estoy yendo, pero en la capital a veces uno estacionaba a 3, 4 cuadras, 5, iba con la caja de herramientas 5 cuadras, con la garrafita en caso que amerite, y bueno, todas las herramientas que uno llevaba afuera de lo que sea la caja, y créanme que ya uno llegaba al destino cansado. Pero bueno, por ahí se podría llevar un martillo un poquito más pesado, si no, bueno, ya una masa no tan grande. Yo creo que lo ideal para picar es una masa de 1,5 kg. Después podemos usar más grande para determinadas situaciones, 2 kilos, o más chica, depende de lo que estemos picando. Pero si estamos picando un reboque que está bien hecho en situaciones óptimas, lo ideal es una masa de 1,5 kg. Con la de 1,4 kg o 1 kilo estamos remachando el cortafierro. Créanme, ya experimenté, hice canaletas. En ese aspecto hice canaletas desde acá de Aedo hasta Luján y volví. No, créanme que ya la conozco esa. Tenaza, genérica, pero que no puede faltar en la caja de plomería, de electricidad. Siempre hay que hacer ataduras en los caños. Siempre hay que... Yo, por ejemplo, hago una canaleta, desarrollo la cañería y le pongo un clavito, le ato un alambre. Entonces, al momento de revocar o de tapar, de cubrir la cañería con concreto o con mezcla 3 partes de arena, una de cemento, ya tengo la seguridad de que no se va a mover, no va a salir, no va a hacer fuerza hacia afuera. O sea, siempre hay que tener una tenacita para determinadas circunstancias. En la caja de electricidad, por ejemplo, la utilizo, como ya muchos sabrán, para cuando hay algún cable grueso que por ahí no quiero forzar el alicate o la pinza, le mando con la tenaza. Bueno, llaves de usos varios. Tenemos una de las Cricket Robust en pulgadas, llave de 2 bocas 20-22. Esta es europea, alemana, si no me equivoco, no me equivoco, la tengo hace un montón de años. Ya la conozco. Una Viasoni 18 milímetros, que ya hablamos de Viasoni. En llaves, una Baco UD 7 octavos 3/4. Esta es muy útil en gas, lo que es virolas, tuercas, entrerroscas, todo eso se aprieta con esta llave. Incluso la de 13-16, en una época los bujes, las entrerroscas reducción y los bujes venían con hexágono de 13-16. En lugares donde no entraba la francesa, la llave de 2 bocas era la mejor opción. Esta 7 octavos 3/4 a mí me ha dado buen resultado. Bueno, tenemos otra, pero con 25-32 3/4. Sería otra variante de un uso frecuente de 3/4, como digo siempre. Bueno, tenemos una llave de encendido que esta va a volver al lugar que corresponde, a la caja que corresponde. Inafor de media. Algunos se están confundiendo con la que tengo en el tallercito. No, la que tengo en el tallercito es marca ENSIC y 13 milímetros. Esta la saqué. ¿Se acuerdan del video de la caja de mecánica, de la caja que llevo en los coches? Bueno, la saqué de ahí, para colgarla en el tablero de mi taller. Detrás de acá está el tablero de mi taller. Esta va a ir ahí. Vamos a estar por acá. Bueno, veo que se me están acabando los minutos y todavía tenemos un montón de cosas por ver. Pinza universal. Los que miran, los que siguen los videos ya conocen las genéricas de aquella época, las famosas del 1 a 1. Muy linda herramienta, la verdad.
genérica, pero ha estado conmigo un montón de años y ha ido perfecta. Muy bien. Perfecta para lo que es una pinza, o sea, si vamos a buscar, no sé, vida útil, calidad, perfección, pasemos a un Abaco. Pero en esta época nadie apostaba nada a este tipo de herramientas. Yo, 25 años después, la tengo en funcionamiento. Remachadora. Esta remachadora, muchos se van a reír, pero debo tener 3 remachadoras. Esta la tengo desde hace muchos años y es la única que he usado. O sea, no me ha fallado. Me ha funcionado muy bien. La compré en un hipermercado muchos años atrás. La verdad, muy linda. Bueno, llave crique de 3 octavos de la marca SK. Esta es importada, americana. La vamos a guardar en la caja de tubos, ¿sí? Y mediar más. Llave Baco. Bueno, se cayó una, ahora la agarramos. Llave PU Baco 20 milímetros. Esta va a volver al tablero. Seguramente quedó acá de algún videíto, de alguna demostración. Con la Bullet de 23 que también va al tablero. Destornillador 6x125 Felo de la primera hora. Lo vamos a guardar para la caja. Otro martillito. Bolita obviamente. De la línea Robust. Excelente lo que es masas y martillos en Robust. Siempre lo digo, lo repito porque verdaderamente tengo que probar los de la línea que esto viene más celestito. Pero hasta este modelo van bárbaros. Nogal italiano, muy buen acero, espectacular. Bueno, tenacita que ya mencioné. Acá tenemos la Metz de la primera hora, que yo digo, está manchada como corresponde. La tengo que limpiar bien, pero esta es la de la primera hora. La Metz que mostré hace un ratito no cambió en absoluto. Después voy a hacer un videito comparándolas las dos para que vean que la calidad sigue intacta. Pico del oro 12 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones. Robust, la verdad que está limpia, no se ha usado mucho. Y bueno, me quedan un par de cosas, un par de destornilladores de la línea Celestal que van a ir a la caja que corresponde para no hacer tan largo el video y aburrido. Distintas épocas. Así que bueno, gente, espero que hayan pasado un lindo día, que mañana tengan un hermoso domingo. Les mando un saludo grande, como digo siempre, acá no hay libretos. Los invito a seguirme en mis redes, a seguirme acá en el canal, Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua, Facebook, Instagram. Así que bueno, les mando un saludo. Espero que sigamos en contacto. Gracias por el apoyo. Y voy a terminar de ordenar un poquito esto que queda. Que son algunas llavecitas, algunas llave T que van a ir a la caja de tubos donde guardo las T. Les mando un saludo.